Hola a todas. Antes de que empecemos, quiero preguntarles algo personal, de mujer a mujer. ¿Dónde están ahora mismo? ¿Están en la cocina? ¿Con una taza de café humeante? ¿Quizás en la cama, bajo las cobijas, buscando un poco de paz? ¿O tal vez camino al trabajo, con los audífonos puestos, intentando que el día empiece con una buena historia? ¿Y qué hora es ahí donde están? Aquí, en Campinas, Brasil, son las 11:38 de la mañana. Me encantaría saber dónde y cuándo se conectan con esta comunidad, porque sus historias también nos inspiran. Si lo que les cuento hoy les llega al alma, si sienten que resuena con algo que han vivido o que les ayuda a entender, por favor, suscríbanse al canal. Estamos muy cerca de la meta de 1000 suscriptoras. Y cada una de ustedes es un motor para que sigamos compartiendo relatos reales, de esos que nos hacen sentir que no estamos solas. Dejen un me gusta y cuéntenme en los comentarios qué les pareció. Ahora sí, vamos al grano, porque lo que les voy a contar es crudo y todavía me cuesta respirar cuando lo recuerdo. Hoy es uno de esos días en que el aire me pesa distinto. No es el calor de Buenos Aires, ni la humedad que se cuela por las ventanas de esta casa enorme y extraña. Es otra cosa. Es como si una mano invisible me apretara el pecho y me dijera: hoy es el día, Elara. Hoy se rompe todo. Llevo semanas con esta angustia, como un nudo en la garganta que no puedo tragar. Vine a vivir con mi hija Sofía después de mi operación de cadera, buscando un poco de compañía, de paz, de sentirme útil de nuevo. Pero esta casa de mármol y silencios se ha vuelto una jaula de oro, y yo, su adorno más triste. Siento que cada paso que doy resuena en el eco de una mentira que se hace más grande cada día. Marcos, mi yerno, siempre fue un tipo raro. Nunca me llamó por mi nombre, ni siquiera suegra. Siempre era ella, o, en el mejor de los casos, un buenos días genérico, como si yo fuera parte del mobiliario. Su perfume, pesado, amaderado, me persigue por todos los rincones de la casa, como una sombra. Es un olor a juicio, a superioridad, a algo que no me incluye. Él siempre tan impecable, tan dueño de todo. Y yo, una planta decorativa en su casa perfecta, que no da frutos, pero se ve bonita. Sofía, mi hija, está ciega, o quizás no quiere ver, metida de lleno en su trabajo, en sus reuniones por Zoom, con los hombros caídos y esa mirada cansada. Me duele verla así, tan ausente de sí misma. La he visto llorar en silencio, tapándose la cara con las manos, y yo ahí, al lado, sin saber qué hacer. Le he ofrecido un té, salir a caminar, cualquier cosa que la saque de ese ensimismamiento, pero siempre me responde con monosílabos, con un «no, mamá, estoy cansada», que me rompe el alma. Siento que la estoy perdiendo, que cada día se aleja más, y yo estoy a punto de explotar con esta verdad que me quema por dentro. Esta mañana, el nudo se hizo más fuerte. Desperté antes que el sol, como siempre. El silencio de la casa era pesado, como un sudario. Fui a la cocina por agua y lo vi. El teléfono de Marcos, vibrando sobre la barra de mármol blanco. Vibró 1, 2, 3 veces, hasta que se deslizó al borde. Por instinto, lo tomé. Iba a dejarlo en su sitio, juro que sí, pero la pantalla se encendió sola y mi mano traicionera contestó. Y ahí, del otro lado, una voz femenina, joven, serena, dijo: «Ya se fue la vieja». Me quedé muda, el teléfono pegado a la oreja, la respiración suspendida, silencio. Y luego, otra vez: «¿Estás ahí, amor?». Me tembló la mano. Cerré los ojos, corté la llamada sin decir una palabra y dejé el celular donde estaba, como si quemara. Era ella, la del álbum, Isabela, la que sonríe con la seguridad de quien cree que ya ganó, la que tiene los cabellos oscuros y esa mirada de dueña del mundo. Y en ese instante, en medio de la cocina, con el sol apenas asomándose por la ventana, supe que ya no tenía dudas. Todo lo que había visto, lo que había sospechado, lo que había escrito en silencio en mi libreta, era cierto. Volví a mi cuarto despacio, cerré la puerta,
Me senté en la cama y lloré, pero no fue un llanto de tristeza. No, fue un llanto de hartazgo, de quien se cansó de guardar, de quien acaba de confirmar que la casa donde vive está podrida desde sus cimientos. Quise despertar a Sofía, quise sacudirla y decirle: «Despierta, hija, se están riendo en tu cara», pero no lo hice, porque no sabía cómo, porque me dolía tanto como si fuera a mí a quien le estaban rompiendo la vida, porque no quería que ella me odiara por abrirle los ojos. A veces, la gente ama tanto la mentira que quien la revela se vuelve el enemigo. Pasé el resto del día como si nada. Cociné, lavé, me senté en la terraza a tomar café. Marcos no notó nada. Sofía tampoco. El mundo seguía su marcha como si yo no acabara de cruzar un abismo. Pero por dentro, yo ya era otra. Me sentía como una bomba de tiempo. Cada gesto de Marcos me resultaba insoportable. Cada palabra suya era un insulto disfrazado de cortesía. Empecé a verlo como lo que era: un hombre calculador, frío, encantador de dientes hacia afuera y vacío por dentro. Pero lo que más me dolía era ver cómo Sofía seguía creyendo que su mundo estaba intacto. Esa noche, Sofía llegó tarde. Me pidió perdón por la hora. Se sentó en la orilla de mi cama. Me acarició la pierna. Me dijo que me amaba. Y yo solo asentí. Porque a veces el amor no alcanza. Porque a veces amar a alguien también es tener que destruirle la ilusión. Pero esa noche no. Aún no. Me dormí mirando el techo, pensando en cómo se derrumba una mentira. ¿Se hace de golpe, como un trueno? ¿O se va cayendo de a poco, como la pintura vieja de una pared? El día siguiente amaneció raro, nublado, con ese olor a humedad que se cuela por las ventanas, aunque estén cerradas. Fui a la cocina temprano. Quise hacer café, pero la cafetera no encendía. Revisé el enchufe. Nada, como si todo conspirara para mantenerme alerta, como si el universo me dijera: «Ya es hora». Caminé hasta la entrada, para abrir la puerta y tomar el diario, como todos los días, pero al girar la cerradura no abrió. Probé otra vez. Nada. Volví a probar. Estaba cerrada por fuera. Revisé las otras puertas, también cerradas, trancadas. Me quedé parada en la entrada con el picaporte en la mano, el corazón latiendo fuerte. Algo estaba mal. Algo estaba muy mal. Estaba encerrada. No tenía llave, no tenía control, y la sensación no era paranoia. Era una certeza, como si alguien en esa casa ya supiera que yo sabía demasiado. Me senté en la escalera, respiré hondo y, por primera vez, sentí miedo de verdad. No por mí, por Sofía, porque si él era capaz de tanto, ¿hasta dónde llegaría? Me guardé el pañuelo de seda que encontré entre la ropa sucia, el de las iniciales SG, la prueba silenciosa. Apreté los dientes. Me prometí que esa noche sería la última, que no dormiría bajo el mismo techo con un hombre capaz de traicionar así, que yo no iba a esperar a que alguien me sacara. Esta vez, yo iba a salir sola, con lo poco que tenía, pero con la dignidad intacta, porque a mi edad una ya no tiene tiempo para mendigar respeto. Y mientras caía la tarde, en silencio, empecé a planear mi fuga. Mientras pensaba en todo esto, en la forma en que el engaño puede envenenar el alma y en cómo los silencios se convierten en cárceles, me pregunto si alguna de ustedes, las que me escuchan ahora, ha sentido alguna vez esta misma necesidad de escapar de un lugar donde el amor se ha disfrazado de mentira. Si lo han vivido, si su corazón ha temblado de la misma forma, les pido por favor que se unan a esta comunidad. Necesitamos saber que no estamos solas en estos laberintos emocionales. Suscríbanse para que más mujeres puedan encontrar un espacio donde compartir y sanar. Esperé a que todos durmieran. Sofía se había ido a acostar temprano con dolor de cabeza. Marcos, en su estudio, viendo alguna película con auriculares. Yo no encendí ninguna luz. Me moví por la casa como un fantasma, sintiendo cada paso sobre el mármol frío, como si caminara sobre cristales. Saqué mi pequeño bolso de mano donde tenía mi identificación, algo de efectivo, una medalla que me dio mi madre y ese pañuelo de seda, ahora un símbolo de todo lo que no merecíamos. Me puse el abrigo de lana gris, ese que huele a alcanfor y a recuerdos, y respiré hondo.
Abrí el armario donde guardaba los documentos del hospital, mis recetas y una foto de Sofía de cuando tenía 5 años, esa donde lleva trenzas y una blusa con ositos. La tomé. Me la metí al pecho, no por nostalgia, sino para recordarme por qué valía la pena protegerla, incluso sin su permiso. Pasé por la sala sin mirar el álbum. No necesitaba verlo. Ya lo tenía tatuado en la cabeza. Cada imagen, cada sonrisa cómplice de ellos, cada frase escrita con esa caligrafía suave que no era la de Sofía. Fui hasta la puerta principal. Intenté una vez. Nada, pero ya lo sabía. Así que fui al pasillo de servicio. Estaba sin llave. Abrí despacio. Salí, cerré la puerta sin hacer ruido. Y entonces supe que no había vuelta atrás. Llamé un taxi desde mi celular. Esperé en la esquina. El aire estaba fresco, el cielo despejado. Las farolas alumbraban con esa luz naranja que no calienta, pero acompaña. Me senté en la banqueta de mármol pulido, una que Marcos mandó instalar para dar buena impresión. Me reí bajito, porque en ese momento la impresión que me importaba era la mía. Y por primera vez en mucho tiempo me sentí orgullosa de mí. Orgullosa de no haber gritado, de no haber destruido todo, de simplemente haberme ido, porque a veces irse en silencio es la forma más alta de dignidad. El taxi llegó, un coche blanco viejo, con el motor tosiendo. Me subí despacio. El chofer, un hombre de unos 50 años, me miró por el retrovisor. ¿Está bien, doñita? Asentí, pero no pude decir nada, porque aunque estaba convencida de mi decisión, también sentía que algo se me rompía dentro, como si mi cuerpo supiera que acababa de cruzar una frontera sin retorno. El coche arrancó. Dejé atrás esa calle elegante, esas casas con jardines perfectos, esa fachada que escondía una mentira de lujo. Y mientras nos alejábamos, sentí que dejaba atrás no solo una casa, sino una parte de mí que ya no volvería. Pedí que me llevara a casa de Lourdes, una amiga de mi juventud. No hablábamos mucho, pero siempre me decía: si algún día necesitas algo, tú ven. Y me aferré a esas palabras como una náufraga a una tabla. Cuando llegamos, eran casi las 2 de la mañana. Toqué el timbre con miedo. Esperé, y ahí estaba ella, con su bata de franela y sus pantuflas rosas. Me miró, no preguntó nada, me abrazó, me dejó pasar, y lloré. Lloré en su sala, sobre su sofá de terciopelo verde, entre cojines con olor a lavanda y paredes llenas de cuadros con frases que antes me parecían cursis, pero esa noche me salvaron. Dormí como no había dormido en semanas, no por la cama, que era dura, ni por el silencio, que no existía porque los camiones pasaban cada tanto, sino porque ya no tenía que fingir, ya no tenía que proteger a nadie, ya no tenía que soportar el perfume de Marcos llenando la casa como un veneno. Por fin podía respirar. Me desperté al mediodía. Lourdes me preparó café con leche. Me puso un pan dulce en la mesa y me preguntó: ¿qué vas a hacer ahora? No supe qué decirle, solo sonreí, porque por primera vez en mucho tiempo tenía opciones. Pasé los siguientes días en su casa escribiendo más cartas, leyendo libros prestados, mirando por la ventana. Mi cuerpo todavía dolía, pero era un dolor distinto. Uno que avisa que la herida se está cerrando, que lo peor ya pasó. Y entonces, un día, sentada en la terraza de Lourdes, mirando cómo las hojas secas volaban con el viento, decidí que no me iba a quedar callada, que no me iba a esconder, que si tenía que romper algo, que fuera el silencio. Y así fue como marqué esa llamada, una sola, la más importante de todas. Sofía, necesito verte. Nunca pensé que una cita con mi hija me pondría tan nerviosa. Esa mañana, desperté temprano. Me puse el suéter celeste de botones nacarados, ese que Sofía siempre decía que me hacía ver más señora. Me perfumé apenas, solo unas gotas detrás de las orejas, no porque quisiera verme fuerte, sino porque quería sentirme digna. Pedí un taxi y le di la dirección del Café Vienés, uno que queda frente al parque, con mesas de mármol blanco y cortinas largas de terciopelo verde. Elegí ese lugar
porque siempre lo soñé como escenario de conversaciones importantes, pero jamás imaginé que ahí le rompería el corazón a mi hija. Llegué antes. Me senté junto a la ventana, pedí un té de frutos rojos y un pan de almendra. Las manos me temblaban. Tenía el sobre amarillo dentro de mi bolso, el que compré en la papelería de la esquina. Adentro, las fotos, las notas, la copia del recibo, todo. Lo miré 2 veces antes de salir de casa. Cada vez que lo cerraba, algo en mí decía, no hay vuelta atrás. Pero también algo más fuerte respondía, es ahora o nunca, porque la verdad no se vence con tiempo, solo con valor. Sofía llegó 10 minutos después. Iba peinada como siempre, impecable, con su blusa de seda blanca y una carpeta en la mano. Sonrió al verme, pero fue una sonrisa distinta, más pequeña, más cansada. Se sentó frente a mí, pidió un latte con leche de avena y dijo, «Qué bueno verte, mamá. Me tenías preocupada». Asentí, pero no contesté. Saqué el sobre del bolso y lo puse sobre la mesa. Lo deslicé hacia ella. No dije nada, porque a veces las palabras solo estorban. Porque cuando la herida es profunda, el silencio es el único lenguaje posible. Ella miró el sobre. Luego me miró a mí. Lo abrió. Empezó a revisar los papeles. Primero las fotos, después las notas, luego el recibo. Su cara no cambió. Al principio la vi apretar los labios, luego parpadear más de lo normal y finalmente dejar caer la carpeta al suelo. Sus dedos temblaban. Su respiración cambió. Nadie en el café lo notó. Nadie vio cómo el mundo de mi hija se desmoronaba en una mesa para 2, con manteles limpios y cubiertos dorados. Nadie escuchó cómo se rompía su corazón mientras sonaba música instrumental de fondo. «¿Desde cuándo sabes esto?», preguntó. Su voz era baja, como si le costara hablar. «Desde hace semanas», dije, y no pude evitar que me temblara la voz. «¿Por qué no me dijiste?». «Porque quería estar segura». «¿Y por qué callar, hija? Era menos doloroso que verte así». Nos quedamos en silencio. Largas pausas entre sorbo y sorbo. En algún momento, Sofía se cubrió el rostro con las manos. Sus hombros se movían como si intentara contener algo que ya no cabía en su pecho. Le toqué la muñeca. No dijo nada, solo la dejó ahí. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que no estábamos tan lejos, que todavía me dejaba estar, que el amor no se había ido del todo. Entonces le dije con todo lo que me quedaba en el alma. Lo encontré por accidente, pero quedarme callada hubiera sido traicionarte más que él. Sofía levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, pero secos. Me miró con una mezcla de dolor y ternura. Asintió, y en ese gesto, sin decirlo, me agradeció. No con palabras, con dignidad, porque hay verdades que no se agradecen en el momento. Se agradecen con el tiempo, y yo estaba dispuesta a esperar el suyo. Cuando nos levantamos de la mesa, el sol ya caía sobre las baldosas del parque. Caminamos juntas hasta el taxi. No dijo una sola palabra más. Se subió, cerró la puerta, y antes de irse me miró por la ventana. No con rencor, no con rabia. Me miró con un tipo de tristeza que no pide explicaciones, solo espacio. Y entonces supe que la tormenta apenas comenzaba. Hay conversaciones que una madre nunca escucha, pero las siente, las adivina en el cuerpo, en el estómago, en la espalda. Esa noche, después del café, supe que Sofía iba a enfrentarlo. No me lo dijo, no me llamó, pero lo sentí. ¿Cómo se sienten los temblores antes de que la tierra se agriete? Volví a casa de Lourdes. Me puse el camisón de algodón que no se ajusta a la cintura y me recosté en el quintitesto. Sillón con una manta tejida encima. Traté de leer, pero las palabras no se ordenaban. El corazón me latía como si quisiera escaparse del pecho. Me dolía no saber, no poder estar, no poder proteger. Pasé horas imaginando el momento. Sofía entrando a casa con el sobre en la mano, cerrando la puerta, mirándolo a los ojos, preguntando, exigiendo, y él negando todo, fingiendo, llorando si era necesario, porque Marcos era experto en eso, en la culpa calculada. Sabía exactamente cuándo decir lo que querías oír.
Había hombres así, lo aprendí tarde, que no se arrodillan por arrepentimiento, sino por estrategia. Y me angustiaba pensar que Sofía, tan noble, tan dispuesta a creer, cayera en ese teatro barato que a tantas nos ha hecho aplaudir con el alma rota. Cerca de las 10 de la noche, mi teléfono vibró. Un mensaje corto. Lo confronté. Dijo que eran solo fantasías, que lo estoy imaginando todo. Me quedé helada. ¿Fantasías? Ahora el amor ajeno era fantasía. Las fotos, los recibos, las notas, comprometedoras de un nosotros. Me hervía la sangre, y más me dolía saber que Sofía dudaba, porque las dudas no nacen de lo que uno no sabe, sino de lo que una quiere evitar a toda costa. A veces, el dolor es tan grande que preferimos pensar que estamos locas antes que aceptar que nos traicionaron en la cara. Le escribí: «Estoy contigo, pase lo que pase». No respondió. Pasaron 2 días sin noticias. Yo caminaba por la casa de Lourdes como un alma en pena. Me asomaba a la ventana cada rato. Me sentaba, me levantaba, volvía a sentarme. Lourdes me ponía café con pan dulce todas las mañanas, y yo apenas lo probaba. En mi cabeza solo había un pensamiento: ¿me creerá o terminará creyéndole a él? Porque sí, las madres también tenemos miedo de perder a nuestras hijas, miedo de que nos rechacen por ser mensajeras de una verdad que duele. Al tercer día, la ansiedad me venció. Llamé, no contestó. Mandé un mensaje, nada. Entonces salí a caminar. Iba por las calles del barrio viejo, donde los árboles crecen torcidos pero fuertes y las banquetas tienen grietas como arrugas. Me senté en una banca del parque. Vi pasar parejas, niños, gente con bolsas de pan. Me pregunté si alguna de esas mujeres habría pasado por algo parecido, si alguna vez una de ellas tuvo que elegir entre ser madre o ser mensajera, entre callar o romperle el mundo a quien más ama. Cuando volví, Lourdes me esperaba con sopa caliente. Me senté, comí en silencio, y de pronto llegó el mensaje. Uno solo, uno que pesaba más que todos los anteriores. Mañana quiero verte a solas. Y entendí que Sofía estaba en el umbral, ese espacio donde ya no se puede volver atrás, pero aún duele avanzar. Y sentí miedo, porque lo que viene después de una verdad es el abismo. Y una hija cayendo siempre arrastra a su madre con ella. La esperé en un restaurante pequeño dentro de un hotel elegante del centro. Uno de esos lugares donde los cubiertos suenan más que las voces y el aire huele a madera barnizada y mantequilla francesa. Elegí una mesa junto a la ventana. Afuera, la ciudad seguía su rutina, como si no importara que mi hija estuviera a punto de desmoronarse. Me puse el mismo suéter celeste, no porque quisiera repetir un momento, sino porque sentía que ese color me sostenía, como si vestirlo fuera recordarme quién soy. Elara, 75 años, madre, mujer, testigo de una verdad que ya no se podía guardar. Sofía llegó puntual. Llevaba puesto un vestido negro liso, sin joyas, sin maquillaje, el cabello recogido en un moño, que solo usaba cuando quería evitarse a sí misma. Me abrazó, no como hija, sino como alguien que busca una orilla donde sostenerse. Se sentó frente a mí, pidió agua con gas y clavó los ojos en el mantel. Tardó en hablar. Yo no la apuré, porque hay silencios que no se llenan con palabras, sino con presencia. Finalmente dijo: «Vi todo, mamá, todo». Le pregunté, lo negó, luego lloró, luego me culpó. «¿Y tú?», pregunté con voz baja. Yo dudé un momento, un segundo. Me miró con esos ojos y dudé. Cerró los ojos con fuerza. Se cubrió la cara con las manos. Yo le tomé una, fría, temblorosa. Sentí ese temblor en mi pecho porque recordé ese mismo temblor en mí cuando su padre un día dijo que no me quería más, pero que me agradecía por todo, como si una pudiera devolverse al mundo después de que la desechan con modales, como si las palabras bonitas disfrazaran el abandono. Y ahí supe que no era solo Marcos, que esto venía de antes, de más atrás, que tal vez yo también le había heredado esa forma silenciosa de aguantar. «No lo quiero aquí», dijo.
¿Estás segura? Sí, pero tengo miedo. ¿Miedo de qué, hija? ¿De quedarme sola? ¿De fallar? ¿De que esto no tenga arreglo? Ya falló, Sofía. Y tú no fuiste la que falló. Me miró, los ojos llenos de algo que no era solo tristeza, era vergüenza. Y eso fue lo que más me dolió, que mi hija se avergonzara de haber sido víctima, porque nos enseñaron que si nos traicionan es culpa nuestra, por confiar, por amar demasiado, por no ver a tiempo. Le apreté la mano con fuerza. No estás sola. ¿Y si se va y me quedo vacía? Vacía estás ahora. Lo que venga después, al menos será tuyo. Sin mentiras, sin perfume prestado. Pidió la cuenta, pagó sin mirarme. Siempre hacía eso cuando quería controlar algo, cuando todo se le salía de las manos. Caminamos en silencio hasta el ascensor. Nos abrazamos ahí, entre espejos dorados y música instrumental. Y en ese abrazo me di cuenta de que ya no era mi niña, pero seguía necesitando de mí. Amor, de ese amor que no exige, que no condiciona, que no dice, te lo dije, solo está. Al salir del hotel, Sofía me miró y dijo, voy a pedirle que se vaya, esta vez para siempre. La miré, le acaricié el rostro, asentí y por dentro le pedí perdón. No por lo que hice, sino por no haberle enseñado antes a elegir la paz por encima de la costumbre. Volver a mi casa fue como volver al cuerpo después de un largo dolor. Estaba ahí, igual que antes. La cerca baja, la puerta de madera, los ladrillos, con manchas de sol y tiempo. Pero yo ya no era la misma. Abrí con mi llave antigua, la de siempre, esa que me pesaba en el bolso como si fuera un ancla. Entré sola, arrastrando la maleta pequeña que Lourdes me ayudó a empacar. La casa olía a encierro y abandono, pero también a promesa. Dejé todo sobre la silla del comedor y me senté. Respiré hondo. Sentí cómo el pecho se me llenaba de aire distinto. Por fin era mío. Pasé los primeros días en silencio, recorriendo cada rincón, quitando polvo, abriendo ventanas, lavando los platos guardados. La cortina de la cocina seguía rota, colgando de un lado. El florero estaba vacío, la cama dura, el espejo del baño empañado por el tiempo. Pero todo me hablaba con ternura, como una casa que no reprocha, solo espera. Poco a poco fui devolviéndole vida. Compré cortinas nuevas color crema con bordado sencillo. Cambié las sábanas por unas de algodón blanco. Volví a usar mis tazas favoritas. Cada gesto era un acto de regreso. Fui al vivero del barrio y compré un rosal. Lo elegí con cuidado. Pétalos rojos, hojas firmes. El encargado me ofreció uno más grande, más lleno, pero elegí el pequeño, el que tenía brotes apenas visibles. Me gustó pensar que, como yo, tenía aún mucho por dar. Llegué a casa, me puse guantes, agarré la pala vieja y empecé a cavar. La tierra estaba dura, seca, como mi corazón días atrás, pero cavé con paciencia, con fuerza, con esa fe que tienen las mujeres que han sobrevivido a demasiadas tormentas. Lo planté justo, debajo de la ventana de mi cuarto. Le hablé, le dije que estaba en casa, que iba a crecer bonito, que no tenía prisa. Le puse agua con azúcar, como me enseñó mi madre. Me quedé ahí sentada frente a él, viendo cómo el sol se filtraba entre las hojas, y pensé, estoy aquí, sola, pero no vacía. Y me abracé por dentro, porque por primera vez en meses ya no tenía miedo de oír mis propios pensamientos. Unos días después, saqué el piano de su funda. Lo había dejado de tocar desde que mi esposo murió. Pero esa tarde, con las ventanas abiertas y el viento moviendo las cortinas nuevas, sentí ganas. Me senté, probé unas notas. El sonido era débil, pero estaba vivo. Toqué una melodía antigua, de esas que Sofía tarareaba de niña, y lloré. Lloré sin tristeza. Lloré de alivio, de regreso, de agradecimiento, de saberme entera, aunque rota en algunos lados. Aquel mismo día empecé a pensar en dar clases, no por dinero, sino por compañía, porque enseñar música es también sembrar algo en los demás. Llamé a una vecina, le pregunté si su nieta aún quería aprender piano. Dijo que sí, que la niña preguntaba por mí. Sonreí.
Le dije que podía venir el sábado. Me colgó feliz, y yo me quedé mirando el teléfono como si acabara de recibir una caricia. A la mañana siguiente, regando el rosal, encontré una carta en el buzón. No tenía remitente, solo mi nombre escrito con tinta azul. La abrí sentada en la banca de la entrada, esa que pinté de blanco hace años. Las primeras líneas eran claras. Reconocí la letra al instante. Marcos pedía perdón. Decía que lo había perdido todo, que lo entendía tarde, que Sofía era lo mejor que le había pasado, que no esperaba volver, pero necesitaba decirlo. Decía también que aún amaba a Isabela y que si algún día yo podía le explicara lo que no supo cuidar. No sentí rabia, no sentí lástima. Sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: indiferencia. Cerré la carta, la doblé despacio, me levanté, caminé hasta el fondo del jardín, la encendí con un fósforo, la eché, vi arder, y cuando solo quedaron cenizas, las esparcí entre la tierra del rosal. Que sirva para algo, susurré, y volví a regar. No estuve presente cuando Sofía se lo dijo, pero lo supe. Lo supe por cómo sonó el teléfono esa mañana, por cómo temblaba su voz cuando me dijo: hoy es el día. Lo supe porque hay decisiones que tienen un peso especial. Se sienten en el aire, en los huesos, en el silencio que deja de ser resignación y se vuelve límite. Sofía no me pidió que estuviera ahí y yo no me ofrecí, porque a veces ser madre es dar un paso atrás y permitir que tu hija se enfrente a lo que tú no puedes resolver por ella. Lourdes me preparó, me ofreció galletas. No comí. Pasé la mañana sentada en el sillón mirando por la ventana. No el paisaje, no los carros. Miraba hacia adentro. Veía cada escena que imaginé 1000 veces. Sofía firme, Marcos confuso, la casa en silencio, el lujo callado. Porque el mármol, las lámparas, los espejos grandes no sirven de nada cuando una verdad los atraviesa. A las 4:17 de la tarde, mi celular vibró. Un mensaje corto, firme: ya se va. Imaginé su figura bajando las escaleras con esa maleta de cuero marrón que siempre guardaba en el closet como quien guarda una vida secreta. Imaginé sus pasos firmes, su cara tensa, su respiración contenida. Imaginé los ojos de Sofía, duros por fuera, temblando por dentro, y la escena completa se me clavó como un alfiler en el pecho, porque no era solo una separación. Era la demolición de un engaño, cuidadosamente decorado. Era el fin de una historia que nunca debió escribirse. Me vestí sin pensarlo mucho. Pedí un taxi. Le di la dirección de la casa de Sofía. Quería verla, no para intervenir, solo para estar cerca, para oír de lejos, para que supiera que no estaba sola. Me bajé una cuadra antes. Caminé, vi la casa desde la esquina, y ahí estaba Marcos de pie junto al portón, con la maleta a sus pies y la espalda erguida, como si aún creyera tener el control. Vestía una camisa blanca, la misma con la que posaba en tantas fotos con Isabela, pero esta vez el perfume no le alcanzaba para cubrir el olor a derrota. Desde la reja, una vecina lo observaba. Otras se asomaban desde las ventanas del segundo piso. Un hombre sacaba la basura y fingía no mirar. El barrio entero presenciaba el final, y él lo sabía. Por eso no alzó la cabeza, por eso no saludó, solo esperó a que llegara el auto. Un coche negro de vidrios polarizados subió sin mirar atrás, cerró la puerta y se fue así, sin escenas, sin palabras, sin disculpas reales, sin una sola muestra de que había entendido el daño. Sofía apareció en la entrada segundos después. Llevaba un suéter gris y el cabello suelto. Sus brazos colgaban a los lados sin fuerza. Sus ojos estaban secos, no de paz, sino de agotamiento. Me acerqué despacio, no dije nada. Ella me vio, me abrazó, y en ese abrazo se derrumbó. No con lágrimas, con temblores, como una casa que resiste el terremoto, pero queda inhabitable. La sostuve, la apreté, fuerte, le acaricié la cabeza, y supe que ese momento era el verdadero comienzo. Entramos a la casa juntas. Todo seguía igual. El orden, los muebles, el olor a flores artificiales. Pero ya no era el mismo lugar. Había un eco nuevo, un vacío distinto, una libertad que todavía dolía.
Sofía se sentó en el sillón. Yo fui por agua. Al volver, ella tenía algo en la mano. Un sobre. Estaba en su coche, se le olvidó. Me lo dio. Lo abrí. Adentro, fotos viejas de ellos en distintos viajes, en lugares caros con ropa de marca, relojes brillantes, sonrisas ensayadas y al fondo, una hoja impresa, 2 boletos de avión, Cartagena, a nombre de Marcos González e Isabela García. La mañana siguiente amaneció con neblina, de esas que cubren los tejados y te obligan a encender una lámpara, aunque ya sea de día. Me desperté antes del amanecer sin motivo aparente. Caminé descalza hasta la cocina. El suelo estaba frío, la casa entera en silencio. Preparé café lento, como me gusta, mientras la cafetera soltaba su vapor. Pensé en la carta que había quemado la tarde anterior. Pensé en lo curioso que es el arrepentimiento. Llega siempre tarde, envuelto en palabras que no curan. Marcos escribió desde la sombra, pero no por conciencia, sino por pérdida. Me senté en la mesa con mi taza humeante. Afuera, el rosal seguía de pie, mojado por la bruma, firme, agradecido. Y entonces sonó el teléfono. No me sobresalté. Lo tomé con calma. Respondí. Era Sofía. Su voz al otro lado era frágil, como cuando era niña y tenía fiebre. Me dijo solo esto. Mamá, ¿puedo quedarme contigo unos días? No pregunté nada. No pedí explicaciones. No las necesitaba. Dije que sí, que siempre, que cuando quisiera. Colgamos. Me quedé sentada un rato más, sola con mi café y con la certeza de que el tiempo pone todo en su lugar. A veces duele, a veces cuesta, pero llega. Aquel mediodía, Sofía llegó con una maleta pequeña. No traía joyas ni maquillaje, solo su suéter favorito, ese que tenía desde la universidad. Nos abrazamos largo, sin palabras. Dejé que respirara en mi pecho como cuando era niña. Luego le preparé sopa de fideo y por primera vez en mucho tiempo comimos juntas sin tensión, sin mentiras, sin sombras. Esa noche dormimos en la misma cama, como cuando había tormentas y se metía conmigo debajo de las cobijas. Me pidió que le leyera en voz alta, como cuando tenía 5 años. Busqué un libro viejo de poemas. Le leí uno que hablaba de madres que resisten, que no mueren aunque las arranquen de raíz. Sofía lloró en silencio. No por él, por ella, por todo lo que cayó, por todo lo que creyó merecer. Le acaricié el cabello y le dije, tú no tienes culpa de nada. Lo dejaste entrar demasiado. Eso no es pecado, es amor. Y amar no debería doler. Antes de dormir me confesó que había vuelto a leer la carta de Marcos, que por un segundo le tembló el corazón, que quiso llamarlo, pero no lo hizo porque pensó en mí, en cómo me fui, en cómo la esperé, en cómo, a pesar de todo, seguí siendo su casa. Gracias por no soltarme, me dijo. Jamás lo haría. Respondí, aunque te rechace, aunque me enoje, aunque te rompas, aunque no me hables, aunque no me creas, siempre estaré. Nos quedamos dormidas con las manos entrelazadas. En medio del silencio, en medio de la reconstrucción, el mundo afuera podía seguir igual, pero dentro de esa casa sencilla, algo estaba sanando, algo que no necesitaba explicaciones ni permisos, solo tiempo y amor. A la mañana siguiente vi el rosal florecer por primera vez. Hay heridas que no se cierran con medicina ni con tiempo. Se cierran con presencia, con miradas largas, con conversaciones a media luz, con silencio compartido sin culpa. Los días que Sofía pasó en casa fueron así, un tejido lento de confianza, cosido con los hilos sueltos de todo lo que no dijimos durante años. No hablábamos todo el tiempo, pero nos teníamos, nos acompañábamos, y a veces, eso basta. Dormíamos en la misma cama, como cuando ella tenía miedo de los truenos. Se acurrucaba de lado con una pierna sobre la mía y yo le acariciaba el cabello sin decir palabra. En la mañana preparábamos café, yo tostaba el pan, ella ponía mantequilla. Nos sentábamos frente al rosal, que cada día mostraba un pétalo nuevo. Hablábamos poco, escuchábamos mucho. Me contaba cosas pequeñas,
que ya no aguantaba el silencio de su casa, que volvió a soñar con su infancia, que se sorprendía por lo bien que dormía en mi cuarto. Una tarde sacamos cajas viejas del closet. Dentro había fotos, vestidos, de cuando era niña, dibujos con crayones. Sofía sacó uno con su nombre escrito en letras torcidas. Se lo quedó viendo largo rato. Luego me miró. ¿De verdad fui feliz, mamá? Sí, aunque hubiera días difíciles. Fuiste una niña amada. Y yo tardé en responder, porque las madres a veces mentimos para proteger, pero ese día no mentí. No siempre. Pero tenerte fue lo que me sostuvo. Lloramos juntas sin pena, como se llora cuando una se encuentra en la otra. Por las tardes veíamos películas viejas. Comíamos palomitas. A veces hablábamos durante la película. A veces nos quedábamos dormidas en el sillón. Ella volvió a usar mi bata de franela, esa que decía que era fea, pero ahora no se quitaba. Yo volví a cocinar sus comidas favoritas: sopa de lentejas, enchiladas con queso, natillas con canela. Cada receta era un puente, cada olor una memoria rescatada del polvo. Una mañana, mientras regábamos el jardín, Sofía se quedó en silencio frente al rosal. Sus pétalos rojos ya estaban abiertos. Se agachó, lo tocó con la yema de los dedos. Es el más bonito que he visto. Porque creció entre ruinas, le dije. Ella me miró. Luego se acercó y me abrazó. Largo, con fuerza, como cuando tenía 5 años. Sus palabras me quemaron el pecho. Te debo la vida. No me debes nada. Te la regalé desde que naciste. Esa noche, cuando ya todo estaba en calma, me senté al piano. Toqué una melodía lenta. Sofía se acercó. No dijo nada. Solo apoyó la cabeza en mi hombro. Y juntas nos quedamos ahí. Madre e hija. No perfectas, no sanadas del todo, pero más cerca que nunca. No todas las vueltas son al pasado. A veces una vuelve al presente con más fuerza que nunca. Y cuando eso pasa, no se necesita anunciarlo. Se nota en los pasos, en la respiración, en cómo se acomoda la espalda cuando una camina sin miedo. Sofía se quedó conmigo 2 semanas, 15 días de silencios compartidos, de tés calientes y películas viejas. No hablamos de Marcos más de lo necesario, porque algunas cosas no necesitan análisis, necesitan distancia. Cuando me dijo que quería regresar al trabajo, lo dijo con firmeza, no con culpa. Era su vida, pero ya no la estaba huyendo, la estaba eligiendo. La vi prepararse esa mañana. Peinó su cabello con calma, se maquilló apenas. Eligió una blusa lisa, elegante, sin escote. Se puso los aretes pequeños, los de oro blanco que le regalé el día que se graduó. Tomó su bolsa negra con ese movimiento que yo conocía desde que era adolescente. Ese gesto de cuando una mujer sale al mundo, sintiéndose un poco más dueña de sí misma. Me abrazó antes de irse. Un abrazo largo, fuerte, sin ruido. Me prometió que vendría cada fin de semana, y yo le creí, no porque lo dijo, sino porque lo sentí en sus manos. Esa misma tarde me puse a limpiar el cuarto extra, el que siempre había estado lleno de cajas, tapetes doblados y recuerdos que nadie tocaba. Saqué todo, abrí las ventanas, sacudí el polvo del alma, puse flores secas en un jarrón de barro rojo que tenía guardado desde hace años. Lo convertí en una pequeña sala de música. Nada extravagante, solo sincera. El piano quedó en el rincón junto a una alfombra nueva color vino. En las paredes colgué partituras amarillentas, marcadas por mis dedos de otros tiempos. No necesitaba más que eso. Espacio y ganas. Y ganas me sobraban por fin. Toqué por horas. Dejé que los dedos me recordaran quién era. No una madre traicionada. No una mujer mayor, no una víctima. Toqué como quien vuelve a hablar después de mucho callar. Cada nota era una palabra que no había dicho en voz alta, porque después de todo lo vivido, entendí algo muy profundo. El silencio no era refugio, era jaula. Y ese día, con cada tecla que tocaba, sentí que estaba abriendo una rendija. Estaba respirando otra vez. El sábado siguiente llegó Sophie. 8 años, trenzas mal hechas, mochila desbordada de dibujos. Se sentó frente al piano con los ojos brillantes. Le enseñé lo primero, cómo sentarse, cómo colocar los dedos,
cómo dejar que el cuerpo escuche lo que la mente no alcanza a entender. Cada clase con ella era un pequeño acto de belleza, un recordatorio silencioso de que aún tenía algo que dar. Al final de esa primera clase me abrazó sin pedir permiso. Me dijo bajito, «Quiero tocar como usted», y sentí que algo dentro de mí, que no era tristeza, florecía. Poco a poco empezaron a llegar más niños, una prima, luego un vecino, luego una amiga de Sophie. De boca en boca, todos querían aprender con la señora del piano, la que enseñaba con calma, la que contaba historias mientras afinaban, la que tenía galletas caseras y un jardín con rosas rojas. Mi casa volvió a tener pasos, voces, risas, sonidos que llenaban los rincones que antes solo contenían suspiros y recuerdos. Compré una pizarra, un reloj nuevo, otra alfombra, no lujos, pero todo elegido con una delicadeza que solo se aprende después de haber sobrevivido. Una tarde, mientras barría hojas secas de la entrada, una mujer joven se acercó, morena, vestida con chaqueta de mezclilla y carpeta en 1900. Mano, me sonrió. Se presentó como periodista de una revista local. Me dijo que alguien le había contado mi historia, que le pareció digna de contarse. Yo solté una carcajada suave. Le dije que no tenía nada especial que decir. Ella insistió. Le serví café en taza de loza y charlamos. Hablé poco, pero le dije lo que era suficiente. Que fui madre, que me rompí, que me fui, que volví, que planté un rosal porque necesitaba ver con mis propios ojos que aún podía florecer. Una semana después me trajo la revista. En la portada, una foto en blanco y negro. Mis manos sobre el piano, arrugadas pero firmes. El título, La mujer que volvió a empezar desde sus raíces. Pedí que no pusieran mi nombre completo, no por vergüenza, sino porque esto no era para mi ego. Era para quien leyera y sintiera que también podía levantarse. Me miré en la foto largo rato, no por vanidad, sino por reconocimiento. Me vi y me sentí bien. Por fin. Aquella noche, Sofía me llamó. Su voz traía una emoción que no supe si era orgullo o ternura. Tal vez ambas. Tu historia parece de película, me dijo. Pero fue vida, le respondí. ¿Y sobreviviste? No, viví distinto. Colgué. Me quedé sentada en la terraza, el cielo claro, las estrellas en silencio. Escuchaba el piano, aunque no lo estaba tocando. Lo escuchaba desde dentro. Miré el rosal. Pensé en todo lo que había sido, en lo que había resistido, en lo que, a pesar de todo, aún podía ser. Y sin buscarlo, entendí que algo más estaba cerrando. Sin ruido, sin ira, solo con amor. Y cuando una historia cierra con amor, ya no hace falta final. Solo seguir viviendo. Meses después, volví a pasar por aquella casa, la de Sofía, esa casa que en otro tiempo me pareció majestuosa, casi inalcanzable, amplia, pulcra, ordenada, blanca como hospital, como silencio, como miedo. Iba caminando rumbo al mercado con mi bolso de tela cargado de verduras frescas y algunas partituras dobladas. El cielo estaba despejado y el sol de media mañana me acariciaba los hombros con suavidad. Al doblar la esquina, la vi desde la acera opuesta. La reconocí de inmediato, no por la forma, sino por la sensación que me recorrió el cuerpo. Una mezcla de aire frío en la nuca y latido contenido en el pecho. Ya no había cortinas de lino ondeando las ventanas. Ya no colgaban macetas rebosantes de lavanda en el balcón. El jardín, antes simétrico y perfectamente podado por un jardinero de voz callada y uniforme gris, ahora tenía el césped largo y un rosal seco inclinado hacia un costado. En el portón negro, un cartel rojo, grande, descarado, decía, «Se vende» con letras gruesas y números debajo. Me detuve, no por nostalgia, no por curiosidad. Me detuve porque mis pies lo decidieron antes que mi mente. Me detuve porque mi cuerpo, que nunca olvida, sabía que ahí quedó enterrada una versión antigua de mí. Una mujer que cayó mucho, que se tragó dolores con olor a perfume caro y cenas con servilleta de lino. Me quedé unos minutos en silencio, solo mirando, escuchando el
Sonido apagado del mundo. Un coche que pasaba lento. Un perro ladrando a lo lejos. Una vecina barriendo hojas secas. Crucé la calle con pasos lentos, no temblorosos, no tristes, solo lentos, como quien camina por el borde de una herida ya cicatrizada. Me acerqué a la reja, metí la mano entre los barrotes oxidados, toqué la piedra de la fachada, esa que tantas veces observé desde el comedor, mientras fingía no escuchar los suspiros forzados de Marcos. Estaba fría, lisa, igual que antes, pero yo, no, cerré los ojos, respiré hondo, no sentí rabia, no sentí llanto, sentí paz, paz honda, paz de cementerio, sí, pero también paz de renacimiento, porque el lugar donde una fue herida no siempre queda maldito. A veces se convierte en el altar desde donde una elige no volver a tolerar lo que la desgastó. Y en ese instante entendí que no me estaba despidiendo de la casa, ni siquiera de Marcos. Me estaba despidiendo de mí, de esa Elara que dormía con miedo, que mordía las palabras, que escribió cartas que nunca envió. Me estaba despidiendo de mi silencio. Volví a casa caminando despacio, con las manos vacías, pero el corazón entero. Al llegar abrí las ventanas. La brisa entró como un regalo. Puse música suave, esas melodías que parecen acariciar las paredes. Encendí la lámpara de la sala, esa de base dorada y pantalla beige que Sofía siempre decía que era anticuada, pero que a mí me hacía sentir acompañada. Me senté al piano. Las teclas, gastadas por años y por lágrimas, me recibieron, con ternura. Toqué sin partitura. Dejé que el cuerpo hablara, que mis dedos contaran lo que el alma ya no tenía ganas de repetir con palabras. Sobre el atril, una nota escrita con letra infantil. Sophie me la había dejado en la última clase. Decía, gracias por enseñarme a escuchar. Y al leerla entendí todo, que eso había sido mi mayor tarea. Escuchar a los demás, a mi hija, al silencio, a mi cuerpo, a la música que me salvó en las noches más duras. Cuando el cielo empezó a ponerse rosa, Sofía llegó. Traía pan dulce en una bolsa de papel crujiente y una rosa blanca en la otra mano. No dijo nada, solo me la extendió con los ojos brillando. Yo la recibí como se recibe un símbolo. La puse en un florero pequeño de vidrio tallado al lado del piano. Nos sentamos en la terraza, donde el aire siempre huele a jazmín por la noche. Tomamos café, miramos el rosal, hablamos poco, lo justo del presente, de las clases, de sus nuevos apuntes. Me contó que había empezado a escribir todo lo que vivió, que necesitaba ponerlo en papel para que no se le volviera piedra dentro. Le dije que eso era salvarse. Antes de irse, se acercó a mí, me tocó el rostro, me miró como si me viera por primera vez, con ternura, con gratitud, y me dijo, no sabía que se podía volver a empezar. Yo sonreí, le respondí, siempre se puede, solo hay que saber cuándo cerrar la puerta. Me abrazó largo, con los brazos enteros, con la memoria. Luego se fue caminando tranquila, ligera, y yo me quedé ahí, no sola, acompañada por mí, por mi historia, por todo lo que elegí volver a cuidar. Caminé al jardín, el cielo se llenaba de estrellas. Regué el rosal, le hablé como cada noche, le conté lo vivido, lo dejado, lo ganado, y entonces lo supe. No era un final, era apenas el florecer que llega después del invierno. Si alguna vez sentiste que estorbabas en la casa que ayudaste a construir, o que te hicieron creer que ya no tenías lugar ni voz, por favor, escúchame. Tú no estorbas, tú sostienes. Tú no eres una carga, tú fuiste columna, techo y calor para gente que a veces ha olvidado lo que costó llegar hasta aquí. Y aunque duela, aunque te hayan dejado de lado, aunque hayas tenido que salir en silencio de un lugar donde esperabas amor, tú sigues siendo hogar. Eres digna, eres memoria, eres fuerza. Tal vez no te abrazaron como merecías. Tal vez callaste demasiado por amor. Pero aquí te vemos y te decimos con el corazón. Aún estás a tiempo de elegir tu paz. Aún puedes empezar de nuevo, como hice yo. Y, si nadie te lo dijo antes, gracias. Gracias por todo lo que hiciste. Gracias por seguir aquí.
El mundo necesita más abrazos como el tuyo. Y cuando una aprende a caminar con la frente en alto, hasta la soledad se transforma en libertad.